Antes de descubrir cómo estos muros gigantes se vinieron abajo, quiero saber una cosa. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás viendo hoy? Escribe aquí en los comentarios para enviarte un saludo muy especial. Y si quieres vivir muchas otras aventuras bíblicas con nosotros, aprovecha ahora para suscribirte al canal y activar la campanita. ¿Listos? Comencemos. Había una vez un hombre muy valiente llamado Josué, que tenía una misión muy especial encargada por Papá Dios. Él miraba hacia el horizonte y veía un campo enorme, lleno de flores coloridas y ovejitas que pastaban tranquilamente bajo el sol dorado. Josué sentía una brisa suave en el rostro, pero en lo profundo de su corazón sabía que algo muy grande estaba por suceder. Él era el nuevo líder de un pueblo muy numeroso que caminaba por el desierto hacía mucho tiempo. Sus pies estaban cansados de tanto andar en la arena caliente, pero sus ojos brillaban de esperanza. El pueblo de Israel estaba finalmente llegando a la tierra que Dios había prometido, un lugar lindo donde la hierba era muy verde y las frutas eran las más dulces que alguien jamás probó. Josué pensaba, ¿lograremos vivir allí? Él recordaba a su gran amigo Moisés, quien le enseñó que Dios nunca nos deja solos, ni siquiera cuando el camino parece difícil. El campamento estaba lleno de tiendas blancas que se balanceaban con el viento, y los niños jugaban alegremente, sin saber del gran desafío que estaba justo frente a ellos. Pero, de repente, algo apareció en el camino para dejar a todo el mundo muy preocupado. Una ciudad llamada Jericó. Jericó no era una ciudad común, pues tenía muros tan altos que parecían tocar las nubes esponjosas del cielo. Aquellas piedras eran enormes, grises y muy pesadas, formando un círculo apretado alrededor de toda la ciudad. Nadie lograba entrar y nadie lograba salir de allí, y eso dejaba a las personas con el corazón un poco apretado. Josué miraba hacia arriba y se sentía muy pequeñito cerca de aquella fortaleza gigante. Los muros de Jericó eran tan anchos que hasta los carros de guerra podían correr allá arriba, como si fuera una carretera suspendida en el aire. Josué veía a los soldados en lo alto, que miraban hacia abajo y se reían, pensando que nadie jamás vencería aquellas piedras. Él sentía el olor del polvo que subía cuando el viento golpeaba la muralla y oía el sonido seco del metal de las armas de los enemigos. ¿Cómo vamos a pasar por ese muro tan grande?, preguntaban las personas. En el campamento, con voces que temblaban un poquito de miedo. Josué entonces decidió dar un paseo solo para pensar y hablar con Papá Dios sobre aquel problema. El sol estaba empezando a esconderse, dejando el cielo con colores naranja, rosa y morado, como si fuera una pintura muy bonita. Él caminaba despacio, sintiendo la hierba suave debajo de sus sandalias, y sus pensamientos eran como mariposas volando de un lado a otro. Él quería mucho ser un buen líder y proteger a todas las familias, pero aquel muro parecía una montaña imposible de escalar. Mientras caminaba, Josué vio algo que hizo que sus ojos se abrieran mucho. Un hombre fuerte y brillante parado justo frente a él. El hombre sostenía una espada que relucía como si tuviera pedazos de estrellas en ella, y su presencia traía una paz muy especial. Josué sintió curiosidad y con voz firme preguntó si era un amigo o alguien que quería pelear. El hombre respondió con una voz dulce y poderosa al mismo tiempo: «Yo soy el príncipe del ejército de Dios». En ese momento, Josué se dio cuenta de que no estaba hablando con un soldado común, sino con un mensajero enviado por el propio Dios. Sintió un calorcito bueno en el pecho y se arrodilló en la tierra húmeda, pues sabía que Papá Dios estaba allí con él. El ángel le dijo que se quitara las sandalias porque aquel lugar era sagrado, y Josué obedeció muy rápido. Sintió el suelo fresquito en los pies y prestó mucha atención, pues sabía que Dios tenía un plan secreto y maravilloso para derribar aquellos muros. Dios le explicó a Josué que la victoria no vendría de espadas ni de peleas, sino de algo mucho más simple: la obediencia. Josué oía todo con atención, imaginando cómo sería hacer lo que Dios estaba pidiendo, aunque pareciera un poco extraño. El plan de Dios era como un juego de marcha, donde todos debían caminar juntos alrededor de la ciudad. Josué sonrió, pues sabía que, cuando Dios da una idea, siempre funciona, no importa el tamaño del problema. Josué volvió corriendo al campamento, con el corazón saltando de alegría, listo para contar la noticia a todo el pueblo. Reunió a los hombres, a las mujeres y a los niños, y les explicó que harían una caminata muy especial alrededor de Jericó. Durante 6 días, daremos una vuelta a la ciudad en silencio.
dijo Josué con un brillo en los ojos. El pueblo se quedó un poco confundido, pues pensaban que necesitarían luchar, pero confiaron en su líder y en Papá Dios. A la mañana siguiente, en cuanto el primer pajarito empezó a cantar, el pueblo se organizó en una fila muy larga y bonita. Al frente iban los sacerdotes llevando trompetas hechas de cuerno de carnero, que tenían un sonido muy fuerte, como el grito de un elefante. Detrás de ellos, 4 hombres cargaban el Arca de la Alianza, que era una caja dorada muy especial que recordaba a todos que Dios estaba presente. El pueblo seguía detrás, caminando con pasos suaves y sin decir ni una sola palabra. El primer día de caminata fue tranquilo, y el único sonido que se oía era el tap, tap, tap de los pies en la tierra y el toque de las trompetas. Los soldados en lo alto del muro miraban hacia abajo y no entendían nada, pensando que el pueblo de Israel solo estaba paseando. Los niños apretaban las manos de sus padres, manteniendo los labios bien cerraditos, como si estuvieran guardando un gran secreto. Cuando terminaron la vuelta, todos volvieron a sus tiendas para descansar y comer frutas sabrosas. El segundo día, el sol brilló nuevamente, y allá fue el pueblo otra vez, haciendo exactamente lo mismo que el día anterior. Caminaban alrededor de la muralla gris, sintiendo el calor del día, pero manteniendo la fe de que Dios estaba viendo cada paso. Josué iba al frente, guiando a todos con valentía, y pensaba, Dios es fiel y va a cumplir su promesa. El silencio era importante, pues mostraba que estaban esperando el tiempo exacto de Papá Dios para actuar. En el tercer, cuarto y quinto día, la rutina fue la misma, y el pueblo continuaba obedeciendo con mucho amor en el corazón. Algunas personas podían estar cansadas, pero nadie se quejaba, pues sabían que la obediencia es como un regalo que le damos a Dios. Las trompetas continuaban tocando su sonido alegre y solemne, haciendo eco por las colinas y avisando que el ejército del Señor estaba allí. Jericó continuaba cerrada y oscura, pero el campamento de Israel estaba lleno de luz y confianza. El sexto día, los habitantes de Jericó ya se estaban poniendo muy nerviosos, pues no sabían por qué ese pueblo seguía rodeando la ciudad sin parar. El silencio de Israel era más fuerte que cualquier grito, pues mostraba que no tenían miedo. Josué miraba los muros y ya no los veía como algo imposible, sino como piedras que pronto se transformarían en polvo. Él animaba al pueblo con la mirada, transmitiendo una valentía que venía directo del cielo. Finalmente, el séptimo día llegó, y sería el día más increíble de todos, el día en que todo iba a cambiar para siempre. El cielo estaba azulito, sin ninguna nube, y el aire parecía eléctrico de tanta expectativa y emoción. Josué se despertó muy temprano, antes incluso de que el sol apareciera por completo, y preparó al pueblo para la gran aventura final. No darían solo una vuelta, sino 7 vueltas seguidas, marchando con toda la fe que tenían dentro de sus corazones. Las familias de Israel comenzaron la primera vuelta de aquel séptimo día, con los ojitos brillando de emoción. Sentían que el suelo vibraba de una manera diferente a cada paso, como si la tierra estuviera ansiosa por lo que Dios iba a hacer. Los niños, aunque muy pequeñitos, caminaban con las piernitas firmes, siguiendo el ritmo de las trompetas que no paraban de sonar. El sol iba subiendo en el cielo y el calorcito iba aumentando, pero nadie sentía cansancio, solo una alegría que desbordaba. En la segunda y la tercera vuelta, el pueblo de Jericó ya no se reía desde arriba. Ahora estaban en silencio, observándolo todo con los ojos muy abiertos. Veían a aquella multitud de personas, de manos dadas y corazones unidos, y sentían que algo muy poderoso estaba sucediendo. Josué miraba al cielo azul y agradecía a Papá Dios por cada persona que estaba allí, obedeciendo con amor. El sonido de las sandalias en la tierra era como una música suave que subía hasta las nubes. Cuando llegaron a la cuarta y la quinta vuelta, el viento empezó a soplar más fuerte, balanceando las vestiduras blancas de los sacerdotes. Era un viento fresco que parecía dar un abrazo a cada uno, recordando que el Espíritu de Dios sopla donde Él quiere. Las trompetas sonaban cada vez más alto, y el brillo del arca dorada reflejaba la luz del sol, iluminando el camino de todos. El pueblo se sentía como una gran familia, protegida por un escudo invisible de cariño y protección. En la sexta vuelta, el corazón de Josué latía fuerte, pum, 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 como un tamborcito de felicidad. Miró hacia atrás y vio una línea interminable de personas que
Confiaban en él porque él confiaba en Dios. Pensó en lo bueno que era ser amigo del Creador de todas las cosas. Aquella muralla, que antes parecía un monstruo de piedra, ahora parecía solo un juguete de armar ante el tamaño del poder de Dios que sentía a su alrededor. Finalmente, comenzaron la séptima y última vuelta, y el silencio era tan profundo que se podía oír el aleteo de un pajarito. Todos sabían que al final de aquella vuelta, algo maravilloso sucedería. Josué respiró hondo, sintiendo el olor de la tierra y la paz que solo Dios da. Levantó su mano hacia lo alto, dando la señal para que todos se prepararan para el momento más esperado de aquella gran jornada. En cuanto los pies del último israelita completaron el círculo de la séptima vuelta, los sacerdotes llenaron sus pulmones de aire y tocaron las trompetas con toda su fuerza. El sonido fue tan largo y tan bonito que parecía que el propio cielo estaba cantando junto a ellos. Josué, con una sonrisa gigante en el rostro, gritó para que todo el pueblo lo oyera: «Griten con alegría, pues Papá Dios nos ha entregado la ciudad». Y entonces sucedió algo increíble. Miles de voces se juntaron en un grito de alabanza que subió como un cohete hacia las estrellas. Hombres, mujeres y niños gritaron: «¡Gloria a Dios y victoria!», con tanta fe que el aire empezó a temblar de verdad. No era un grito de pelea, sino un grito de celebración, como cuando recibimos un regalo muy especial. Fue el sonido más poderoso que aquellas montañas jamás habían escuchado en toda la historia. En ese exacto momento sucedió el milagro que nadie iba a olvidar. Las murallas gigantes de Jericó empezaron a crujir. ¡Crack! ¡Crack! Hacían las piedras pesadas, como si fueran cáscaras de huevo rompiéndose despacito. Grandes grietas aparecieron en los muros grises, corriendo de arriba a abajo como si fueran rayos dibujados en la piedra. El pueblo miraba con los ojos muy abiertos, viendo las nubes de polvo subir mientras la fortaleza empezaba a tambalearse. De repente, ¡bum!, las murallas se cayeron toditas al suelo, transformándose en montones de piedritas pequeñas. Fue como si una mano invisible y gigante hubiera empujado el muro hacia abajo para abrir camino al pueblo de Dios. El polvo subió como una neblina mágica, y cuando bajó, no había más ningún obstáculo frente a Israel. El camino estaba libre y limpito, listo para que ellos entraran en la tierra de sus sueños. Pero, en medio de tantas piedras caídas, algo muy especial sucedió. Una partecita pequeña del muro siguió de pie, enterita. Era la casa de una mujer llamada Rahab, que había sido muy bondadosa y había ayudado a los amigos de Josué antes de que la marcha empezara. En su ventana había un cordón rojo muy vivo balanceándose con el viento, como una señal de que Dios protege a quien es bueno y ayuda al prójimo. Dios no se olvidó de cuidarla ni por un segundo. El pueblo de Israel entró en la ciudad con el corazón rebosante de gratitud y maravillados con lo que acababan de ver. Caminaban sobre los restos de las murallas, dándose cuenta de que, con la ayuda de Dios, ningún muro es demasiado alto para detenernos. Josué abrazó a sus amigos y agradeció al Señor por haber guardado a cada niño y a cada abuelito durante todos aquellos días. La ciudad que parecía un problema, ahora era un lugar de victoria y de nuevos comienzos. Aquella noche, el campamento estaba de fiesta, pero era una fiesta de mucha oración y agradecimiento a Papá Dios. Las hogueras brillaban como pequeñas estrellas en el suelo, y las familias se reunían para contar la historia de los muros que cayeron solo con el sonido de la voz y de la fe. Los niños oían todo con atención, aprendiendo que Dios ama cuando somos obedientes y que Él siempre tiene el mejor plan para nuestras vidas, aunque parezca imposible. Josué se sentó a la entrada de su tienda y miró la luna plateada que iluminaba las ruinas de Jericó. Sentía una paz tan grande en el corazón, como si estuviera siendo acunado por el propio Dios. Entendió que su valentía no venía de su propia fuerza, sino de saber que el Creador del universo era su mejor amigo y guía. «Gracias, Señor», susurró bajito, mientras una estrella fugaz cruzaba el cielo oscuro. El pueblo de Israel aprendió que no necesitaban armas pesadas o escaleras gigantes para vencer los desafíos, pues tenían el arma más poderosa de todas, la confianza en Dios. Ahora sabían que, siempre que encontraran un muro en sus vidas, bastaba detenerse, oír la voz de Dios y marchar con fe. La tierra prometida estaba justo allí, y estaban listos para vivir muchas otras aventuras llenas de amor y milagros. Y así, Josué y todo el pueblo descubrieron que
Cuando seguimos lo que Papá Dios nos pide, hasta las piedras más pesadas se vuelven ligeras. Durmieron tranquilos, bajo el cuidado de los ángeles, sabiendo que el mismo Dios que derribó Jericó estaría con ellos en todos los mañanas. Y tú, amiguito, también puedes tener esa misma certeza en tu corazón cada vez que vayas a descansar. La mañana siguiente al gran milagro, nació con un cielo tan limpio que parecía que el propio mundo había sido lavado por la alegría de Dios. Los niños se despertaron temprano y fueron hasta donde solían estar las murallas, encontrando solo piedritas pequeñas que ahora servían para jugar. Se daban cuenta de que el miedo que sentían antes se había ido, llevado por el viento fresco que soplaba desde Canaán. Josué caminaba entre ellos, dando una sonrisa a cada uno y recordando que aquel era el primer día de una vida nueva, llena de colores y esperanza. El pueblo empezó a recoger las cosas para organizarse en la nueva tierra, y el trabajo parecía un juego de lo ligero que estaba el corazón de todos. Se ayudaban unos a otros a cargar las cestas y a guiar a los animalitos, siempre cantando canciones que hablaban sobre cómo Dios es grande y bondadoso. Josué observaba la unión de todos y pensaba en cómo la obediencia había hecho de aquel pueblo una familia de verdad. Veía que cuando las personas se ayudan y confían en Papá Dios, todo se vuelve más bonito y fácil de hacer. Rahab y su familia ahora estaban juntas con el pueblo de Israel, y todos las recibieron con abrazos calientitos y mucho cariño. Ella contó a los niños cómo su corazón latió fuerte cuando vio los muros caer, pero cómo se sintió segura dentro de su casita protegida por Dios. Los niños escuchaban con los ojos brillantes, aprendiendo que no importa quiénes seamos, Dios siempre cuida de quien abre el corazón a su amor. El cordón rojo, que antes estaba en la ventana, ahora era un recuerdo guardado con mucho afecto. Josué reunió a los pequeños y explicó que las piedras que sobraron de Jericó no eran solo restos, sino piedras de memoria. Siempre que miren estas piedritas, recuerden que Papá Dios oyó el grito de ustedes, dijo con una voz suave y acogedora. Enseñó que la fe es como una semilla que plantamos en el corazón y que con la ayuda de Dios crece y se convierte en un árbol de valentía. Los niños recogieron piedritas de colores para guardarlas, como si fueran pequeños tesoros de aquella gran aventura. El sol continuaba brillando, iluminando los campos de trigo dorado que se balanceaban a lo lejos, invitando a todos a explorar la tierra nueva. Josué sentía que cada paso dado en aquel suelo era un regalo que Dios estaba entregando con mucho amor. Veía mariposas coloridas volando sobre las ruinas, mostrando que de la destrucción Dios siempre hace nacer algo nuevo y lleno de vida. La naturaleza parecía estar de fiesta, con los arroyos cantando y las flores exhalando un perfume dulce que calmaba el alma de cualquiera. Por la tarde, mientras las sombras de los árboles se volvían más largas y fresquitas, Josué se sentó con los ancianos para planear los próximos pasos. Ya no estaba preocupado ni ansioso, pues sabía que el príncipe del ejército del Señor continuaba marchando al frente de ellos. La confianza de Josué era como un río tranquilo que corría sin parar, dando fuerza a todos los que bebían de sus palabras. Sabía que vendrían nuevos desafíos, pero que ninguno de ellos sería más grande que el amigo que vivía en el cielo y cuidaba la tierra. Las mamás preparaban la cena y el olor a pan horneado se esparcía por el aire, trayendo una sensación de hogar que no habían sentido en muchos años. Alrededor de las hogueras, las conversaciones estaban llenas de risas e historias sobre los milagros que habían visto desde que salieron de Egipto. Recordaban el Mar Rojo, el maná que caía del cielo y ahora, la caída de Jericó. Cada historia era un ladrillo más en la construcción de una fe que nadie podría derribar, ni siquiera el muro más alto del mundo. Una niñita se acercó a Josué y le preguntó si Dios también ayudaría a derribar los muros dentro de su corazón, como el miedo a la oscuridad o la timidez. Josué la tomó en su regazo con mucho cariño y le explicó que Dios es el mejor arquitecto de corazones que existe. Siempre que sientas un muro de miedo creciendo ahí dentro, solo tienes que orar y cantar una canción para Papá Dios, explicó. La niña sonrió y abrazó a Josué, sintiendo que ahora tenía un arma secreta para enfrentar cualquier cosa. El cielo empezó a llenarse de estrellitas brillantes, como si Dios estuviera encendiendo pequeñas luces para vigilar el sueño de su pueblo. Josué miró hacia arriba y sintió una gratitud tan profunda que sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Se dio cuenta de que la mayor conquista no fue la ciudad de Jericó,
sino la certeza de que el pueblo ahora sabía que Dios cumple todo lo que dice. Se ponía como un pastor cuidadoso, cuidando de un rebaño muy preciado para el Creador. El silencio de la noche era diferente ahora. Ya no era el silencio de la espera nerviosa, sino el silencio de la paz de quien sabe que está en buenas manos. Los grillos empezaron su concierto nocturno, y el ruido de las tiendas balanceándose era como una canción de cuna para todas las familias. Josué caminó una última vez por el campamento antes de dormir, comprobando que todos estuvieran bien y abrigados. Sentía que los ángeles estaban allí, de guardia, protegiendo cada sueño de los niños de Israel. Pensó en cómo la obediencia, que parecía solo dar vueltas, había transformado a un pueblo de caminantes en un pueblo de vencedores. La lección de Jericó quedaría guardada no solo en los libros, sino en la manera en que cada padre enseñaría a su hijo a confiar en lo invisible. Josué sabía que la historia que vivieron allí sería contada por miles de años, inspirando a personas de todos los lugares a nunca rendirse. Sonrió a la luna y entró en su tienda, con el corazón listo para lo que trajera el mañana. Al cerrar los ojos, Josué aún lograba oír el eco del sonido de las trompetas y el grito de victoria del pueblo. Aquella música era la banda sonora de su alma, un recordatorio constante de que Dios habita en medio de las alabanzas. Durmió un sueño profundo y restaurador, sintiendo que sus hombros estaban ligeros, pues no cargaba el peso del mundo solo. El Señor de los ejércitos era quien cargaba la carga, y Josué era solo su instrumento de amor y valentía. Al día siguiente, el pueblo se preparó para continuar la jornada, pues Jericó era solo el comienzo de muchas otras maravillas que Dios tenía guardadas. Guardaron las tiendas con agilidad, y el movimiento era como una danza coordinada donde cada uno sabía su lugar. Josué iba al frente, sosteniendo su cayado con firmeza, pero con la mano siempre lista para ayudar a alguien que tropezara. La unión de ellos era la cosa más bonita de ver en todo el Valle del Jordán. Los niños caminaban al frente, corriendo y descubriendo nuevas plantitas y bichitos por el camino, sin ningún miedo a los gigantes que decían existir en aquella tierra. Para ellos, si Dios había derribado muros de piedra, Él podía hacer cualquier cosa. Esa fe pura de los niños era lo que más agradaba al corazón de Dios, y lo que más animaba a Josué a continuar. Ellos eran la generación de la promesa, los pequeños herederos de un reino de luz y bondad que apenas estaba comenzando. Y así, la historia de Josué y los muros de Jericó nos enseña que, con Papá Dios, lo imposible se vuelve una aventura maravillosa. No importa el tamaño de tu problema, recuerda que Dios es más grande que cualquier muro y que a Él le encanta transformar nuestros gritos de miedo en gritos de victoria. Cuando cierres los ojos hoy, recuerda que el mismo Dios de Josué está cuidando tu cuarto y tu corazón, preparando un camino lindo para que camines. La caminata del pueblo continuaba por valles y colinas, y a cada nuevo arroyo que cruzaban, Josué se detenía para agradecer por el agua fresquita que Dios proveía. Los niños jugaban a saltar las piedras pequeñas, riendo y sintiendo el salpicar del agua en el rostro, sin ninguna preocupación. Sabían que, así como las aguas del río Jordán se abrieron para que pasaran, Papá Dios siempre abriría un camino de paz. El sol brillaba intensamente, pero una nube esponjosa siempre aparecía para hacer una sombra agradable y proteger a todos del calor. Josué miraba al pueblo y veía cómo los rostros ahora estaban más iluminados y llenos de sonrisas sinceras. Se dio cuenta de que la mayor lección no fue ver los muros caer, sino aprender que a Dios le gusta participar en cada pequeño detalle de nuestro día. Cuando una ovejita se perdía o un niño tropezaba, siempre había alguien listo para ayudar con un abrazo y una palabra de cariño. El amor de Dios se estaba repartiendo entre las personas, convirtiendo al grupo en mucho más que un ejército, en una familia unida. En una tarde de descanso, Josué se sentó en una piedra alta y empezó a dibujar en la arena para enseñar a los pequeños sobre la importancia de la paciencia. Explicó que dar las vueltas en Jericó durante 7 días fue una prueba para el corazón, para ver si sabían esperar el tiempo correcto de Dios. A veces queremos las cosas al instante, pero, papá, Dios sabe el momento exacto para darnos la victoria, dijo con calma. Los niños escuchaban atentamente, balanceando las piernitas y aprendiendo que esperar con confianza también es una forma de decir «te amo» a Dios. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor de las flores silvestres que crecían libremente por los campos de Canaán. Josué sentía que la naturaleza,
estaba cantando un himno de bienvenida para ellos, con los pájaros haciendo nidos y los árboles frutales cargados de higos y uvas suculentas. Animaba a todos a cuidar bien la tierra, pues todo lo que Dios nos da es un regalo que debemos tratar con mucho esmero. El respeto por la creación era un valor más que el pueblo de Israel llevaba en sus equipajes espirituales. A medida que avanzaban, Josué siempre reservaba un tiempo para reunir a las familias y orar, manteniendo la llama de la fe bien encendida en cada tienda. Contaba historias sobre cómo Dios cuidó de sus antepasados, creando un puente de amor entre el pasado y el futuro. Los jóvenes oían con respeto, sintiendo orgullo de formar parte de una historia tan grandiosa y llena de milagros. La oración no era algo difícil, sino una charla sincera con el mejor amigo que podrían tener. Cierta noche, una pequeña tormenta cayó sobre el campamento, con rayos que iluminaban el cielo y truenos que hacían un ruido de tambor. Algunos niños tuvieron un poquito de miedo, pero pronto recordaron el grito de Jericó y se dieron cuenta de que el ruido del trueno era como la voz de Dios mostrando su poder. Se acurrucaron en sus mantas de lana, sintiéndose seguros dentro de las tiendas, mientras la lluvia regaba la tierra para que las plantitas crecieran. La tormenta pasó rápido, dejando un olor a tierra mojada que era una delicia. Al día siguiente, el cielo apareció con un arco iris gigante y colorido, recordando a todos la alianza de amor que Dios tiene con sus hijos. Josué señaló los colores y dijo que cada color representaba una bendición diferente que papá, Dios derrama sobre nosotros todos los días. Los niños intentaban contar los colores y se quedaban maravillados con tanta belleza, dándose cuenta de que Dios cuida hasta la pintura del cielo. El arco iris era como una sonrisa de Dios, diciendo que todo estaría bien. Josué también enseñaba que la valentía no es la ausencia de miedo, sino caminar incluso cuando tenemos un poquito de nervios, confiando en que Dios está sosteniendo nuestra mano. Recordaba que incluso él sintió el corazón latir fuerte ante Jericó, pero que la voz del ángel fue lo que le dio fuerzas para continuar. Ser valiente es creer que Papá Dios es más fuerte que cualquier miedo, explicaba a un grupo de niños que querían ser valientes. La unión del pueblo era probada a cada nuevo kilómetro, y Josué se alegraba al ver que repartían el pan y el agua con quien tenía menos. Si alguien estaba triste, pronto aparecía un amigo para contar un chiste o cantar una canción alegre. Entendieron que la verdadera victoria de un pueblo está en cómo se cuidan unos a otros cuando nadie los está mirando. La bondad era su nueva muralla, pero una muralla de amor que no dejaba entrar la tristeza. En cada nueva ciudad por la que pasaban, el ejemplo de la caída de Jericó servía como testimonio del poder de Dios, y muchas personas querían conocer a ese Dios tan maravilloso. Josué siempre recibía a todos con mansedumbre, mostrando que el reino de Dios tiene las puertas abiertas para quien desea vivir en la luz. No usaba la fuerza para convencer a nadie, sino el brillo en los ojos de quien vive una vida de milagros. El amor era el lenguaje que todos lograban entender, sin importar de dónde vinieran. Los niños de Israel crecían sanos y fuertes, corriendo bajo el sol y aprendiendo a leer las estrellas en el cielo nocturno. Sabían los nombres de las constelaciones y cómo apuntaban hacia el Creador que las colocó allí con tanto cuidado. A Josué le gustaba verlos crecer, pues sabía que ellos serían los futuros líderes que mantendrían la llama de la fe viva para las próximas generaciones. Eran como flechas lanzadas hacia un futuro lleno de luz y descubrimientos increíbles. Josué sentía que su misión era como la de un jardinero, regando las esperanzas del pueblo y arrancando las malas hierbas de la duda y la queja. Siempre tenía una palabra de ánimo en la punta de la lengua, lista para curar un corazón cansado. Sabía que el secreto de un buen líder es servir con humildad, exactamente como Moisés había hecho antes, que él, lavar los pies de un amigo o ayudar a cargar una carga pesada eran actos que Josué hacía con una sonrisa en el rostro. El pueblo de Israel empezó a construir sus primeras casas en la tierra prometida, usando piedras y madera con mucho esmero y dedicación. Hacían ventanas grandes para que entrara la luz y plantaban flores alrededor para dejar todo muy alegre y perfumado. Josué ayudaba en la construcción, mostrando que nadie es demasiado importante para no poner manos a la obra. Las casas eran sólidas y seguras, simbolizando la vida nueva que estaban construyendo sobre la roca de la palabra de Dios. Rahab, que ahora vivía feliz entre ellos, enseñaba a las mujeres a tejer telas coloridas y llenas de detalles bonitos. Era muy amada por todos,
pues su historia de fe era un ejemplo vivo de que Dios siempre da una segunda oportunidad a quien se arrepiente. Miraba al pueblo de Israel y sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, rodeada de amigos que la respetaban. Su casa siempre estaba llena de risas y del olor rico a té de hierbas. Al final de otra jornada victoriosa, Josué se reunió con todo el pueblo para un gran momento de gratitud bajo las estrellas centelleantes. Levantó las manos al cielo e hizo una oración simple, pero que venía del fondo del alma, agradeciendo por cada muralla derribada y por cada corazón transformado. El pueblo respondió con un amén sonoro que resonó por todo el valle, sellando el compromiso de servir al Señor para siempre. Y, así, aprendieron que el mayor milagro no es lo que sucede fuera de nosotros, sino la paz que Dios pone dentro de nuestro pecho. Los días en la tierra prometida pasaban como un río tranquilo, y el pueblo de Israel empezaba a cosechar los primeros frutos de los árboles que no habían plantado, sintiendo el sabor de la bondad de Dios en cada bocado. Josué caminaba por las nuevas plantaciones, viendo las espigas de trigo balancearse como si le estuvieran saludando. Recordaba a los niños que, así como las plantas necesitan agua y sol, nuestra amistad con Dios necesita oración y atención todos los días. Los pequeños escuchaban mientras saboreaban uvas grandes y dulces, entendiendo que Papá Dios es quien hace que todo crezca de forma tan perfecta. El sol empezaba a acostarse en el horizonte, pintando el cielo de un naranja tan vibrante que parecía fuego, pero un fuego que no quemaba, solo calentaba el corazón. Josué llamó a todos cerca de una gran hoguera, donde las brasas crujían y soltaban chispas que subían como pequeñas luciérnagas hacia la luna. Quería contarles que, aún con las casas listas, la verdadera morada de Dios es dentro de cada uno de nosotros. Nuestros corazones son como pequeñas tiendas donde a Papá Dios le gusta descansar, explicó con un tono de voz muy bajito y cariñoso, haciendo que los niños se sintieran muy especiales. Una brisa fresca de otoño empezó a soplar, haciendo que las hojas de los olivos plateados bailaran una música suave que solo quien está en paz logra escuchar. Josué cerró los ojos por un momento, sintiendo el perfume del campo y la presencia invisible, pero real, de su gran amigo allá en el cielo. Enseñó al pueblo que, para oír la voz de Dios, a veces necesitamos quedarnos muy quietecitos, como el silencio que hicieron antes de que los muros de Jericó cayeran. El silencio no estaba vacío, era un espacio lleno de amor donde Dios susurra que todo está bien y que Él nos ama mucho. Los niños empezaron a bostezar, con los ojitos pesados de tanto jugar y aprender, y se fueron acurrucando en el regazo de sus padres. Josué miró cada rostrito soñoliento y sintió una ternura inmensa, sabiendo que ellos eran las semillas de un futuro brillante. Contó que Dios nunca duerme, y que, mientras ellos soñaran con ángeles y campos verdes, el Señor estaría vigilando cada respiración de ellos. La seguridad que el pueblo sentía ya no venía de muros de piedra, sino de la certeza de que el Creador de las estrellas era su mejor guardián particular. Josué se levantó despacio para no despertar a los pequeños que ya se habían quedado dormidos y miró la inmensidad del cielo estrellado de Canaán. Se dio cuenta de que la jornada de 40 años en el desierto había valido la pena, pues ahora ya no eran esclavos, sino hijos amados en su propia casa. La historia de los muros de Jericó sería el cuento favorito de todas las noches, recordando que la fe es la llave que abre cualquier puerta y derriba cualquier barrera. Dio un último suspiro de gratitud, sintiendo que su misión de llevar al pueblo hasta allí había sido cumplida con mucho amor. Con una sonrisa serena, Josué caminó hacia su propia tienda, sintiendo el suelo firme bajo sus pies y la luz de la luna guiando su camino. Sabía que, mientras el pueblo recordara obedecer y amar al Señor, serían siempre felices y protegidos en aquella tierra linda. El ejemplo de Josué quedó grabado en el corazón de todos como el de un hombre que prefirió escuchar a Dios que al miedo. Y así, en medio del silencio bendecido de la noche, el pueblo de Israel descansó, sabiendo que el mismo Dios que derribó las murallas de piedra estaría siempre listo para levantar a sus hijos con su mano derecha llena de poder. La lección que quedó para siempre es que no importa el tamaño del muro que aparezca frente a nosotros, si marchamos con Dios, el muro se convertirá en suelo para que pasemos. Cada niño de Israel creció contando cómo fue el día en que el grito de alegría hizo temblar la tierra y la promesa se cumplió. Y tú, ahí acostadito,
Puedes tener la misma valentía de Josué, sabiendo que Papá Dios te está cuidando ahora mismo. Duerme tranquilo, pues quien cuida de ti es el Rey de todo el universo, que ama oír tu voz y ver tu sonrisa. Las montañas que rodeaban la tierra prometida parecían gigantes gentiles que abrazaban al pueblo de Israel, protegiéndolos con su sombra y belleza. A Josué le gustaba subir hasta el punto más alto para observar las luces de las hogueras encendiéndose una a una, como si el cielo hubiera caído un poquito sobre la tierra. Sentía que cada lucecita era un corazón que latía en gratitud por haber atravesado el desierto y vencido los muros. Dios es nuestro faro, decía bajito, sintiendo que su propia luz brillaba fuerte por la presencia del Creador en su vida. Los niños de Israel crearon un juego nuevo, donde construían pequeños muros de arena, y luego, con un grito de alegría y un toque de corneta de juguete, dejaban que la arena cayera. Se reían mucho, no porque les gustara destruir las cosas, sino porque sabían que nada puede interponerse en el camino de quien tiene a Papá Dios como mejor amigo. Josué pasaba junto a ellos y les guiñaba un ojo, feliz de ver que la lección de la fe se había transformado en diversión y aprendizaje. El miedo a las murallas se había transformado en la alegría de la libertad. En cada mesa de Israel había siempre un lugarcito de sobra para quien estuviera de paso o necesitara un poco de cariño. El pueblo aprendió que la tierra prometida no era solo para ellos, sino para ser un lugar donde el amor de Dios pudiera ser visto por todo el mundo. Josué enseñaba que ser generoso es la mejor forma de derribar los muros del egoísmo que a veces intentan crecer dentro de nosotros. Repartir el pan y la sonrisa era el secreto para que la comida fuera siempre más rica y la alegría nunca terminara. El río Jordán continuaba corriendo con calma, recordando a todos el día en que las aguas se detuvieron para que pasaran a pie, seco. Josué llevaba a los jóvenes hasta la orilla del río para contar las piedras que habían sacado de en medio de las aguas como un monumento de gratitud. Estas piedras no hablan, pero cuentan la historia de amor más grande que existe, explicaba con un brillo de ternura en los ojos. Cada piedra era un recordatorio de que, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando Él hace una promesa, la cumple. En las noches de luna llena, el campamento se ponía tan claro que parecía de día, y el pueblo se reunía para cantar himnos que hacían que las estrellas parecieran brillar aún más. Josué tocaba un instrumento de cuerdas, y su música era tan dulce que hasta los pajaritos dejaban de piar para escuchar. La música hablaba de valentía, de nubes de fuego y de muros que caen con un grito, llenando el aire de una magia que solo la fe puede crear. Era un tiempo de celebración, donde el cansancio del pasado se olvidaba y el futuro se esperaba con mucha emoción. Josué enseñaba que nuestra mente también puede tener muros, como cuando pensamos que no podemos aprender algo nuevo o cuando nos ponemos tristes sin motivo. Decía que la oración es como la trompeta de Jericó para esos muros internos. Cuando oramos, Dios nos da fuerza para vencer los pensamientos malos. Eres inteligente y capaz, porque fue el propio Dios quien te diseñó. Repetía a cada niño que parecía desanimado. El ánimo de Josué era como un abono que hacía que la confianza de los pequeños creciera muy fuerte. Los animales de la tierra prometida también vivían felices, con los conejitos saltando entre las flores y las gacelas corriendo veloces por los prados. Josué amaba observar la creación y enseñaba que debemos ser buenos cuidadores de todo lo que Papá Dios nos prestó. Mostraba cómo las abejas trabajaban juntas y decía que el pueblo de Israel debía ser así también, cada uno haciendo su parte con amor para el bien de todos. La armonía entre las personas y la naturaleza era la señal más bonita de la bendición divina. Cierto día, un niño preguntó a Josué si Dios todavía haría milagros cuando fueran muy viejitos, y Josué respondió con un abrazo muy apretado. Los milagros de Dios nunca terminan, solo cambian de forma, explicó, mostrando una pequeña semilla que estaba empezando a brotar. Dijo que el milagro más grande es la vida que nace, el sol que vuelve cada mañana y el amor que sentimos por la familia. El niño entendió que Dios está presente en cada detalle, desde la caída de un muro gigante hasta el nacimiento de una florcita. El legado de Josué era como un manto de luz que envolvía a toda la nación, dándoles valentía para enfrentar cualquier desafío que apareciera. No era solo un general, sino un padre para todo el pueblo, siempre listo para escuchar una historia o dar un consejo sabio. Josué sabía que la verdadera autoridad viene del servicio,
y que ser grande es saber hacerse pequeño para ayudar a los demás. Su sonrisa era el mapa que guiaba al pueblo por el camino de la bondad y la rectitud. Cuando las lluvias de invierno llegaban, el pueblo se reunía dentro de casa, alrededor de la chimenea, sintiendo el calorcito del fuego y el abrigo del hogar. Oían el ruido de la lluvia en el techo y agradecían porque Dios enviaba el agua para regar la tierra y dar vida a las plantaciones. Josué decía que la lluvia era como la gracia de Dios, que cae sobre todos nosotros para limpiarnos y hacernos crecer bonitos por dentro. El invierno no era un tiempo triste, sino un tiempo de estar cerquita de quienes amamos. Los niños de Israel crecieron aprendiendo que el grito de victoria de Jericó no fue un grito de rabia, sino un grito de «Confío en ti, Señor». Aprendieron que la fe no tiene que ser complicada, basta con ser pura y sincera como la voz de un corazón infantil. Josué se emocionaba al ver a los pequeños orando solos, sabiendo que habían aprendido el secreto más importante de la vida. Sabía que, incluso cuando él partiera, la luz de la verdad continuaría, brillando a través de cada uno de ellos. En la última reunión que tuvo con el pueblo, Josué no habló de guerras ni de luchas, sino solo de amor y de elección. Pidió que todos guardaran en el corazón las maravillas que vieron y que nunca dejaran de ser amigos de Dios. «El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará», recitó con una voz llena de paz y de certeza absoluta. El pueblo sintió que aquellas palabras eran un abrazo de despedida, pero también una invitación a una vida eterna de amistad con el Creador. El sol se puso una última vez para Josué bajo el cielo de Canaán, dejando un rastro de luz dorada que parecía un camino yendo directo al cielo. Cerró los ojos con una sonrisa serena, sabiendo que había sido fiel a su llamado y que había llevado a su pueblo al mejor lugar del mundo. Su historia no terminó allí, pues continúa viva en cada niño que decide ser valiente y obediente como él lo fue. Josué se convirtió en una estrella en la memoria de Israel, guiando a todos al corazón del Padre. Hoy, cuando miras al cielo y ves la luna brillando, puedes recordar que el mismo Dios de Josué te está cuidando con el mismo cariño. No importa el tamaño del muro que tengas que enfrentar, recuerda que tu fe es la trompeta que hace que las barreras caigan. Eres un vencedor, un héroe de luz y un hijo muy amado del Rey de todo el universo. Duerme con esa certeza y deja que la paz de Jesús sea tu manta calientita esta noche. Y así, entre sueños de victorias y ángeles que cantan canciones de cuna, nuestra historia llega a su final feliz y lleno de luz. Que siempre recuerdes las lecciones de Josué y que tu grito sea siempre de alegría, pues Papá Dios siempre está listo para transformar lo imposible en un camino de flores para ti. Duerme bien, pequeño guerrero, y despierta listo para vivir los milagros que Dios preparó para tu nuevo día. Y así, Josué aprendió que, con Dios a su lado, nunca necesitaba tener miedo, pues el amor del Señor es la victoria que dura para siempre. ¡Qué historia tan maravillosa, ¿verdad? Si tu corazón se llenó de alegría con la victoria de Josué y quieres aprender más sobre el amor de Dios cada semana, no olvides hacer clic en el botón de suscribirte. Así, siempre estarás con nosotros la próxima vez que nuestra trompeta de la fe vuelva a sonar. Hasta la próxima aventura.